Buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. En este tiempo de la Semana Santa, quiero enfocar nuestra atención en las 7 veces que Jesús habló mientras estaba colgado en la cruz del Calvario. Son palabras muy importantes que debemos considerar porque tiene que ver con nuestra salvación. Primero, dice Lucas capítulo 23 y versículos 33 al 37, que Jesús oró de esta forma: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús ya ha sido colgado en la cruz, clavado sus manos y sus pies en la madera de la cruz, levantada la cruz, puesta la cruz en el hueco, y allí están los soldados alrededor y la multitud viendo la crucifixión de Jesús. Y él ora en voz alta: Padre, perdónalos, todas estas personas que me han crucificado a mí, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús es el mediador entre Dios y el hombre, dice 1 de Timoteo 2:15. Y también dice Hebreos 7:25 que Jesús intercede perpetuamente, o sea, todos los días, a nuestro favor. Él está en el cielo a la diestra de su Padre. La reconciliación del hombre con Dios es posible únicamente por medio de Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La ignorancia no es la inocencia. Jesús oró: Padre, perdónalos porque no saben, son ignorantes. Pero eso no les hace inocentes. Todavía son culpados y culpables de pecado y de la muerte del Señor Jesucristo. La ignorancia entonces no es la inocencia. El hombre ignorante de Dios todavía es culpable delante de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice que no tenemos excusa delante de Dios. Hechos 3:19 dice que debemos arrepentirnos y convertirnos para que sean borrados nuestros pecados. Luego, una segunda vez Jesús habló y dijo al malhechor. ¿Se acuerda que habían 2 malhechores, 2 ladrones, uno a cada lado de Jesús, crucificados también en cruces? Y uno de los malhechores renegaba a Jesús y maldecía a Jesús. Pero el otro se arrepintió y miró con fe a Jesús y le pidió que Jesús lo recordara cuando él fuera a su reino. Y Jesús le dio estas palabras en Lucas 23, 39 a 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí están las 3 cruces. Jesús en medio, un malhechor que murió en su pecado y fue al infierno, el otro malhechor que murió arrepentido de su pecado y fue al cielo. Todos nosotros somos representados por o el malhechor arrepentido o el malhechor que rechazaba a Jesús. ¿Cuál es usted? ¿Se ha arrepentido de su pecado? ¿Ha aceptado a Cristo por fe en su vida? ¿O todavía es como aquel malhechor que rechaza a Jesús y no quiere creer? Luego Jesús habló a Juan, el apóstol Juan, en cuanto a su propia madre, María, la madre de Jesús. Ahí están al pie de la cruz y Juan está a la par de María y Jesús la mira y él dice: mujer, ahí está su hijo. En Juan capítulo 19, 25. Mujer, he aquí tu hijo. Y luego él dice a Juan: he aquí tu madre. En otras palabras, Juan debe tomarla y llevarla a casa para cuidarla hasta su muerte. Jesús amaba a su madre y en su última hora, cuando él está colgado en una cruz sufriendo, él proveyó abrigo y sostén para ella. Este discípulo, el apóstol Juan, era el mejor amigo de Jesús, el que era más cerca a Jesús.
Y dice la palabra de Dios, Pablo hablando, si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La religión pura delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación. Obviamente María ya era viuda, no habla más de José en esos últimos años, entonces probablemente él ya había muerto. Y ahí está la madre de Jesús como viuda viendo la crucifixión de su hijo. Más tarde Jesús hizo otra proclamación. En Mateo 27, 45 al 49, él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. Por 3 horas sufrió bajo el calor del sol, expuesto a todas las burlas de la multitud. Luego, a las 12 mediodía, una oscuridad espesa vino sobre la tierra. Y por 3 horas más, hasta las 3 de la tarde, Jesús sufrió el abandono de su propio padre sin decir nada. El Padre dio su espalda a su Hijo, porque Jesús se cargaba con los pecados nuestros. Y por 3 horas la tierra estuvo bajo una oscuridad densa. Luego Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús sufrió el abandono de su Padre para que usted y yo nunca tendríamos que ser abandonados. Por medio del sacrificio de Jesús, usted y yo somos aceptados por el Padre. Jesús prometió en Hebreos 13:5, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Dios desamparó a su propio Hijo por un corto tiempo para no desampararme a mí por la eternidad. Yo merezco el infierno. Yo merezco el lago de fuego. Yo merezco el abandono de Dios, pero Jesús sufrió todo eso para que yo no tendría que ser abandonado. Gracias a Dios por este sacrificio de Jesús. Y entonces Pablo dice en Romanos 8:38, estoy seguro que nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego Jesús dijo otras palabras, tengo sed en Juan capítulo 19, 28 y 29. Hasta este momento, Jesús no había dicho nada acerca de su propia necesidad, de su sufrimiento. Sus pensamientos habían sido para otros. Pero por fin Jesús pensó en su propia agonía. 2 veces le ofrecieron algo para tomar a Jesús. Al principio, a las 9 de la mañana, cuando Jesús fue crucificado, le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero dice, él no lo tomó. Cristo rehusó esta bebida, porque los soldados romanos la daban a los criminales para entorpecerlos y hacer un poco más suave el sufrimiento de ser colgado en la cruz. Entonces Jesús rehusó esa bebida. Luego, poco antes de su muerte, 6 horas más tarde, en Juan 19, 29, Jesús dijo, tengo sed. Y esta bebida que él tomó fue ofrecida por un soldado romano, y esta es la misma bebida que los soldados tomaban con su almuerzo. Entonces era como un agua con vinagre mezclado, algo así. Cristo sufrió la sed ahí en la cruz del Calvario para que usted y yo no tengamos que sufrirla en las llamas del infierno. Gracias a Dios por ese sacrificio de Jesucristo. Bueno, poco antes de su muerte, Jesús hizo otra proclamación en Juan 19:30. Consumado es. Consumado es. Este no es un clamor
de una víctima, más bien es el grito del victorioso. Jesús había pagado por el precio del pecado de la humanidad. Con su sangre derramada, Él murió en la cruz. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, dice Hebreos 10:10. Esta frase consumada significa es cumplido, es cumplida, terminada la obra de Dios para salvar al mundo. Y luego dice la Biblia que el velo en el templo, o sea, aquella gran cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, esa cortina fue rasgada en dos, desde arriba a abajo. Dios rasgó esta cortina para darnos libre entrada a su presencia. Esto ocurrió cuando Jesús dijo, consumado es, y luego Él murió. Dice la palabra de Dios, Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Usted y yo podemos acercarnos a Dios en cualquier momento, con toda confianza, por medio del sacrificio de Jesús. Él rompió el velo para darnos entrada a la presencia de Dios. Y luego la última palabra de Jesús se encuentra en Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego murió. Esta es una buena oración para el moribundo. Padre, lo más precioso que tengo, mi alma, mi espíritu, yo lo pongo en tus manos. Llévame a tu presencia. Pablo dice en 2 de Timoteo 1:12, yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Nosotros depositamos en las manos de Dios nuestra alma, nuestro espíritu, confiando que Él nos salvará por medio de la fe en Jesucristo. Es un refugio seguro. En tus manos, dice Jesús. No hay manos más poderosas que las manos de Dios. Mi Padre que me las dio, dice Jesús, hablando de sus ovejas, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Nadie puede sacarle de las manos de Dios. Yo no puedo controlar mi futuro. No puedo controlar mi muerte. Pero yo puedo poner mi vida, mi espíritu en las manos de Dios. Y Él sí controla mi futuro. Y la muerte misma, que yo sufriré algún día si Cristo no venga primero. Esta es la oración que Esteban, el primer mártir, oró allí en Hechos capítulo 7. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Quiero terminar este estudio con esta pregunta. ¿Ha entregado a Jesús su espíritu, su vida? ¿Está su vida en las manos del Señor? Yo espero que sí. Y si no, le invito a que haga la oración de fe ahora y que reciba a Cristo Jesús como su Salvador. Pídale perdón por sus pecados. Recíbalo. Dígale, Jesús, yo te recibo como mi Salvador. Perdona mis pecados. Sálvame ahora mismo. Por medio de la fe que estoy poniendo en ti, sálvame, Señor. Dame vida eterna. Y Cristo le salvará y le dará vida eterna. Gracias, Señor, por este relato que hemos leído acerca de 7 veces que tú hablaste en la cruz de Calvario. Pido, Señor, que nosotros pongamos en nuestros corazones estas palabras importantes y que nosotros meditemos en ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Que Dios le bendiga en esta Semana Santa y compartamos este mensaje con otras personas también.